La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles esta vez la bienvenida. Estamos empezando, creo que el último mes del año. Llevamos poquitos, por lo menos creo que este es nuestro primer episodio de diciembre, que es el último mes del año. Después de prácticamente todo octubre y noviembre habernos aventado episodios un poquito misteriosos de la influencia del Halloween, tal vez. Digo, esperemos a ver con qué sorpresa nos viene hoy Mike, ¿no? No hay intro, eso es una sorpresa, porque generalmente el que no tiene intro soy yo, pero esta vez Miguel no tiene intro, entonces de entrada eso es una sorpresa, ¿no? Hola Mike, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno que están nuevamente escuchándonos en un episodio más. Y sí, creo que es el primer, si no me equivoco, creo que es el primer episodio que me toca contar a mí que no incluimos introducción. Entonces, pues es algo nuevo para mí. Diferente. Aunque pues hoy vamos a retomar una de las cosas que se han hecho tradición por lo menos una vez cada temporada, que son los famosos hilos, que ahora en esta ocasión pues ya no son hilos de Twitter, sino que son hilos de X. X, sí, muy bien, muy bien. Y son de nuestra proveedora de hilos oficiales, ¿o es de alguien más? Esta vez no incluimos a Judith, que le mandamos un saludo. Esta vez no la incluí a ella. Son de 4 cuentas que yo no conocía, que me las encontré y por eso me llamó la atención. No tienen, como normalmente no tiene ninguna relación una entre otra, ni entre las historias, ni entre los usuarios. Entonces, pues vamos a ver. Espero que les gusten. A mí me llamaron la atención bastante, sobre todo un par de ellas. Son 4 los hilos que les traigo, entonces a ver qué opinan de estos hilos. Va, muy bien, muy bien. Ok, pues empezando con el primero de ellos. Este viene de la cuenta @hilosinteresan y al final es un número 2, interesan 2, ¿ok? Y el hilo se llama La leyenda de la papisa Juana. La historia se remonta hacia el año 1254. En aquella época se contó por primera vez, lo que quiere decir que es mucho más antigua. Se cree que sobre el año de 1099 ocurrieron estos hechos. También se dice que se sitúa entre los años 855 y 858, entre los papas León IV y Benedicto III. Todo comienza en Mainz, Alemania, de donde sale una niña hacia Atenas vestida de niño. En Atenas, la niña se convierte en maestre de gran variedad de ramas del saber para aquel entonces. Enseñó artes en Roma y tuvo a grandes estudiantes y maestros dentro de su círculo de conocimiento. Esta mujer vivió con aspecto y nombre masculinos y se hizo muy influyente en Roma, por lo que pudo llegar hasta el pontificado y posteriormente fue escogida papa bajo el seudónimo de Juan VIII o Juan VIII. Pero, ¿por qué ser papa? Esta niña era hija de un monje. Creció en medio de esas ideas religiosas y a escondidas de su padre. Para aquella época la educación estaba vetada para las mujeres. Aprendió griego y así pudo leer la Biblia, que estaba en pocos idiomas. Utilizó el nombre de John Anglicus o Juan el Anglicano para entrar a un monasterio bajo el aspecto de hombre
y así consolidar sus conocimientos, pues en aquella época era la única manera de tener un conocimiento realmente sólido. Una niñez influenciada por la religión, una sociedad machista que solo le disponía su conocimiento a los hombres y unas ganas gigantes de aprender por parte de esta mujer fueron los ingredientes perfectos para hacerla escalar hasta el trono papal. Sin embargo, todo terminó muy mal. La papisa tenía un amante y eventualmente quedó embarazada de éste. Se cuenta que en medio de una procesión dio a luz y todos quedaron completamente sorprendidos. Así era, el papa era en realidad una mujer. Se cuenta que fue un escándalo total. Algunas personas lo consideraron obra del mismísimo demonio contra la religión. Solo imaginen que un hombre dé a luz en una procesión en plena Edad Media. La mujer fue inmediatamente apedreada en el lugar junto con su hijo y se cuenta que se retiró de su papado y posteriormente murió encerrada pagando su penitencia. El alumbramiento se dio entre la iglesia de San Pedro y el Palacio Laterano, en un camino conocido alguna vez como la Vía Sacra, pero que hoy se conoce como la Calle Prohibida. Se dice que los papas evitan caminar por esa calle. ¿Sabían ustedes que aunque el último papa llamado Juan fue Juan XXIII, no existe un papa Juan XX? Falta un Juan. Esto, según los defensores de la existencia de la papisa, manifiesta claramente que se quitó a un Juan del listado, el cual podría corresponder a nuestra papisa en cuestión. Se dice que en ese episodio tuvo consecuencias y que a partir de ahí, cada vez que se escogía un papa, éste debía sentarse en una silla especial para que le tocaran los testículos y así constatar su masculinidad. La leyenda de la papisa ha sido tal que hasta existe una carta en la baraja del tarot llamada de tal manera. También se dice que ella fue Benedicto III, así como que nunca existió y que solo son historias medievales. La Iglesia aceptó esta historia hasta el siglo XVI, aunque luego fue refutada. Tampoco existen muchas fuentes que hablen de ello, solo de escritores de aquella época, y aunque las sillas perforadas dejan mucho que pensar, la Iglesia tampoco ha aceptado el uso de estas como ritual para escoger al Papa. Sí había escuchado hablar de la historia de la papisa, de la silla también, pero no sabía pues de su, no fatídico al final de cuentas, no murió, pero no sabía que se había embarazado y dado a luz en una procesión. Eso sí, no había escuchado en su historia de eso. Ajá. Y mucho menos que la hayan apedreado, ¿no? Lo que sí me llamaba la atención es cómo llegó hasta arriba, hasta el punto más alto en la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Y durante cuánto tiempo estuvo ocultando su sexo, al final de cuentas, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien. Muy buena historia, muy buena historia. Ok, pues vámonos con el segundo hilo. La verdad, es una cuestión, no sé ni cómo llamarla. Ahorita que la escuchen, se van a dar cuenta y pues ya cada uno tendrá su propia opinión. Este hilo está en la cuenta de @Isagedora. Se llama El multiverso detrás del Chavo del Ocho. Antes de comenzar, es importante que sepas que esto solo se trata de una teoría. En ningún momento se afirma que se trata de algo real o verificado. La serie del Chavo del Ocho es, sin duda, una de las admiradas y queridas por todo el público, desde chicos hasta los más grandes. Ha sacado miles de sonrisas a muchísimas personas en varios países, a pesar de tratarse ya de una serie algo vieja. Sin embargo, puede decirse que es un clásico que nunca pasará de moda, y por más veces que veas algún capítulo, siempre te hará reír. Desde su primer episodio puesto al aire el 20 de junio de 1971 hasta su última emisión el 7 de enero de 1980, ha ido pasando de generación en generación con un total aproximado de 324 episodios. A partir de este momento es que se han esparcido un sinfín de teorías extrañas y bastante perturbadoras que rodean la serie. En nuestros días es común escuchar acerca de multiversos de películas, series o libros, y este programa no es la excepción. Existe una teoría que conecta al Chavo del Ocho con otros programas de Chespirito, y si no los conoces, aquí la relatamos. Casi desde el comienzo de la serie y de los otros programas de Roberto Gómez Bolaños, se ha ido rumorando que todos sus personajes son parte de la misma historia, pero en distintos tiempos. Esta extraña teoría indica que Chespirito nos contó la vida del Chavo desde su niñez hasta su vejez, sin darnos cuenta, y se basa en libros y entrevistas de Roberto, así como en datos proporcionados en las mismas series.
El comienzo de la teoría se da cuando se cuenta que el chavo fue un niño con un pasado triste, que nació en una familia rica, pero que con la muerte de su padre, su madre tuvo grandes problemas económicos, haciendo que ella lo dejara en una guardería para que lo cuidaran mientras trabajaba. Un día ya no volvió más por el niño, y este fue llevado a una casa hogar. Cuando creció, se escapó de ella, y tras vagar unos días por la calle, encontró finalmente la vecindad que vemos en los capítulos. También se menciona que al llegar a la adolescencia, cayó en el mundo de las drogas y se hizo miembro de una banda delictiva, y que con ayuda de su compañero Peterete, se dedicó a robar para conseguir dinero y poder pagar su adicción. Con esto se deduce que el Chompiras es una versión adolescente del Chavo del Ocho, y algunos incluso afirman que el Peterete se trataba nada más y nada menos que del mismísimo Don Ramón, quien tras fracasar en su búsqueda de trabajo, decidió tomar un camino más rápido y fácil, llevando con él al Chavo. Esta teoría no toma en cuenta la segunda versión de la serie, la transmitida años después, donde el Chompiras parece más grande, y su nuevo compañero es el Botija, quien está casado con la Chimoltrufia. Un dato curioso es que Peterete es una palabra latinoamericana utilizada como adjetivo para referirse a un ladrón escurridizo, capaz de pasar por zonas casi inaccesibles, mientras que el Chompira se utiliza para ladrones de poca importancia y novatos que revenden lo que roban. Después de algunos años, el Chompiras reacciona y decide darle un cambio a su vida, por lo que decide estudiar una carrera, convirtiéndose en el periodista Vicente Chambón. Este dato toma fuerza gracias al rumor de que el verdadero nombre del chavo es Vicente, ya que recordarán a un amigo que menciona a él con el nombre de Chente, el cual se dice que es imaginario o un recuerdo de su pasado. Además, que desde niño pudimos ver que le interesaban los asuntos del periodismo, porque disfrutaba de leer y vender periódicos o revistas. Se dice que Vicente Chambón escondía una personalidad heroica. Estaba cansado de tanta delincuencia, quería remendar sus errores del pasado, por lo que Chambón se convirtió en el Chapulín Colorado. ¿Recuerdan quién más era un reportero y un superhéroe? Incluso se comenta que los encuentros que tuvo el Chavo con el Chapulín eran por viajes en el tiempo que hacía el héroe para proteger a su yo del pasado. Todos sus amigos de la infancia se habían convertido en delincuentes, como el Botija y el Cuajinais, quien, según la teoría, afirma que se trata de Kiko y Ñoño, mientras que Super Sam es Don Ramón, y esto explicaría la edad del ladrón, pues todas las circunstancias se dan en un futuro distante al Chavo del Ocho. A lo largo de su trabajo como héroe, el Chapulín creó muchas herramientas, como la chicharra paralizadora, un arma con la que se basó en los ataques que sufría cuando era niño, lo que recordamos como la garrotera, una afección que lo dejaba sin movimiento cuando se asustaba. Tristemente, para evitar la garrotera de adulto, tenía que tomar una serie de estimulantes, por lo que al paso del tiempo le provocó un efecto contrario, dañando su cerebro, así que entonces, en una edad más avanzada, sufre un trastorno mental generalizado y un ataque de espasmos musculares llamados chiripiorcas, provocando su retiro como periodista y como héroe. Casi al llegar a la vejez, decide estudiar medicina motivado por su problema en el sistema nervioso y para continuar con su deber de salvar vidas y ayudar a las personas. Tras concluir sus estudios, comenzó a ejercer en un hospital, sin embargo, no era muy bueno en esa profesión. Logró controlar sus espasmos con la marihuana medicinal que guardaba en su bolsa de papel, mismo que Chespirito afirmó cuando le preguntaron qué era lo que guardaba el doctor Chapatín. La teoría termina con el que el doctor Chapatín sufre un poco por su edad y en su nostalgia viaja muchas veces al pasado con el fin de observarse de niño una vez más y recordar lo feliz que fue mucho antes de hacerse adulto. Sin duda se trata de una teoría muy extensa y hasta cierto punto extraña, pero eso no le quita lo interesante y curiosa. Fíjate que ahorita, digo, al final de cuentas, todos crecimos con el Chavo del Ocho, hasta generaciones más recientes, pues lo han de ubicar, o por lo menos en repeticiones, ¿no? Pero a nosotros creo que ya no nos tocó tanto el Chavo, sino los Caquitos, ¿te acuerdas? Sí. El Chompiras y la Chimoltrufia y el Botija, ¿no? Ajá. Que era lo que pasaban más ya en nuestra época, ¿no? Sí. El Chavo obviamente sí lo vimos y todo, pero nunca se me hubiera ocurrido relacionar a todos los personajes, sobre todo que el Chavo sí podría ser el mismo personaje en varias líneas en el tiempo, ¿no? Desde su vejez hasta en su niñez, Sí. y demás. Pero me acuerdo, ahorita que mencionabas un personaje, no recuerdo el personaje que mencionas al principio, que es su amigo, se me pasó el nombre.
el que es un sinónimo de ladrón Ese, el Peterete, y sí Ajá. es, digamos que Ramón Valdés, originalmente antes de que fuera él con el Botija, la pareja de Caquitos era él con Don Ramón, bueno, con Peterete, y si lo buscas ahí en YouTube debe haber algún algún video. episodio Sí, porque donde, ese sí ajá, no. Y de Vicente sí, también se hablaba sí, mucho, pero creo que hasta cierto punto yo pensaba que era un amigo imaginario, una ajá, leyenda urbana del tal, por así decirlo, del Chavo del Ocho, ¿no? Está muy bueno el hilo. Yo ya había escuchado hablar, no sé si has escuchado hablar tú del famoso episodio Perdido, que esa es una leyenda urbana del Chavo del Ocho. no, de ese no. Es una variación de un episodio perdido de Los Simpson, porque al final de cuentas maneja la misma temática, ¿no? Que es un episodio que la Televisa eliminó porque estaba muy explícito y había sucedido, hablaba de la muerte del Chavo del Ocho. Entonces el episodio, lo puedes buscar muy bien la historia en internet, pero básicamente es así como que lo encuentras, no está ni editado ni nada, ni la escena se abre con el Chavo del Ocho tirado en el patio de la ciudad muerte, todos llorando alrededor de él, y mensajes ahí medio subliminales hablando de que es Ajá. algo satánico y demás, ¿no? Es la leyenda urbana del episodio perdido, ¿no? Del Chavo, te digo, que está muy basado en un episodio también de Los Simpson, también hay de Bob Esponja, hay de muchas series Sí, de de esa muchos, época. sí. Pero bueno, está muy buena la verdad, muy bueno el Sí. hilo. Pues bueno, vámonos por el tercer hilo. Este es de la cuenta de @cronopiatw y se llama La macabra historia de la isla Koh Tao. A pesar de que su nombre es literalmente la isla de las tortugas, es más conocida como la isla de los asesinatos. Koh Tao es una isla hermosa, con aguas cristalinas, arena dorada, visitantes jóvenes, un lugar paradisiaco. Está ubicada en el Golfo de Tailandia. Es famosa ahora por otros motivos que llaman mucho la atención. Desde el 2014, 7 turistas, todos de no más de 30 años, murieron en circunstancias muy extrañas. Y como más de 5 de las 7 víctimas eran británicas, apodaron a Koh Tao como Death Island o la Isla de la Muerte. Pero ¿cómo un destino así termina con esa reputación? En el 2014, los británicos David Miller y Hannah Whitridge fueron asesinados a golpes. Además, Hannah fue agredida sexualmente. Declararon a 2 sospechosos como culpables y fueron detenidos, aunque en un segundo testimonio contaron que la policía los obligó a testificar. Poco después, Nick Pearson, un turista también británico, fue encontrado sin vida en la bahía de Koh Tao en Año Nuevo, bajo un acantilado de 15 metros. Según la policía, se trató de un suicidio, aunque las dudas siguen, ya que él tenía heridas en distintas zonas del cuerpo, lo que hace pensar que pudo haber sido víctima de un ataque. Dimitri Povs, de 29 años, fue encontrado ahorcado el siguiente año, 2015, con las manos atadas a la espalda. La policía dijo que fue un suicidio nuevamente, aunque eso no tenía sentido. Valentina Novoskoya, de 23 años, desapareció con su equipo de buceo. La policía concluyó que se ahogó en el mar. Luke Miller fue encontrado en enero del 2016 en el fondo de una piscina en Sunset Bath, en Sire Beach. Elise Delamenche, de 30 años, fue encontrada ahorcada en la jungla en 2017. Alexander Buxbaum, que se ahogó en 2018 después de ir a nadar a altas horas de la noche, según la policía, esto también fue un accidente. Él tenía 33 años. Rocío Gómez, una turista argentina de 39 años, fue encontrada sin vida ahogada bajo el agua. Y la más reciente, el magnate tailandés Rakeshwar Shakatamakul y su esposa Asho fueron encontrados sin vida en el lugar. Llegaron a la isla junto a Ratish, su hijo. Luego de registrar el ingreso, la pareja se dirigió a la alberca del hotel y el joven se fue a caminar por la playa. Según informó la prensa local, al regresar encontró a sus padres sin vida flotando en la piscina. A la espera de los resultados de la autopsia, la principal hipótesis de los investigadores es que uno de ellos estuvo cerca de ahogarse y el otro se acercó para ayudarlo, pero nadie cree eso. Además, las autoridades del hotel informaron que las cámaras de seguridad no estaban funcionando en el momento que ocurrieron las muertes. Los padres de Anseli y de Miller no creen en la versión oficial, sobre todo porque la policía siempre quiere darle el caso por resuelto rápidamente. El hijo de 35 años de esta pareja, los más grandes en morir,
ya que pasaban los 40, tampoco cree en las versiones oficiales y mandó a investigar, ya que dice que algo muy siniestro puede estar pasando ahí. Y ahora vamos a ver las teorías. La primera y principal es la de un asesino que está coludido con la policía y por eso siempre lo cubren. Tal vez, inclusive, sea alguno de ellos. Otra que fue muy comentada también es que probablemente sea alguien del hotel. Por supuesto, no puede faltar la más hablada, que una entidad paranormal o varias acechen el lugar. Eso explicaría que no hayan encontrado huellas hasta el día de hoy y la extrañeza de todos los casos. La que para mí pareció la más loca es que ese lugar esté dirigido por asesinos al estilo de la masacre de Texas y que por eso todos se cubren. Es muy rebuscada, pero tampoco es que no tenga mucho sentido. Finalmente, que sea realmente como la policía dice y que se traten de hechos aislados, lo cual veo muy difícil. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué teoría es la que les convence más? Pues yo creo que en lo personal hubiera pensado que se trataba de un asesino serial, aunque una de las características es que pues son no repetitivos los asesinatos, pero sí tienen puntos en común, ¿no? Pero pues aquí son Sí. muy random, muy Distintos diversos, totalmente, sí. diferente, ¿no? Lo del hotel, no lo sé. Al final de cuentas, es un centro turístico, ¿no? Como tal, Sí. una isla. Entonces, no sé qué tan pequeño, tan grande sea, pero bueno, quién sabe, ¿no? Al final de cuentas, hasta Muy ahorita extraño. están abiertos los casos. Me imagino que no Me- tienen Pues sí, no tienen mucho que sucedió el último 2018, algo así, ¿no? antes de la pandemia, Sí. pero Entonces, quién sabe. quién sabe. ¿Quién Sí, sabe? sí. ¿Tienes uno más? ¿Este fue el último? Me voy con el último. Ya. Este es de el usuario @Yenyaki1 y se llama el caso de Marlene Warren. El 26 de mayo del 90, Marlene Warren se encontraba desayunando junto a sus hijos y amigos cuando minutos después llegó un carro Chrysler LeBaron de color blanco afuera de la casa de Marlene. Segundos después tocaron a la puerta y Marlene decidió abrir. Era un payaso que traía 2 globos y un hermoso arreglo floral. ¡Wow, qué bonito!, dijo Marlene, pero poco después el payaso sacó un arma y le disparó en el rostro. Caminó hacia el coche, se subió y simplemente se marchó. Marlene tenía 40 años, era madre de un joven de 21 años y esposa de Michael Warren, quienes estaban con unos amigos esa mañana lluviosa del 26 de mayo, pues se encontraban desayunando alrededor de las 10 de la mañana con 11 minutos cuando todo ocurrió. Al principio pensamos que tal vez se trataba de un globo que explotó, pero cuando la vimos caer, supimos que algo definitivamente estaba muy mal, dijo Joseph Ahrens. Joey escuchó la detonación, corrió a la entrada inmediatamente y logró identificar el modelo del automóvil en que huyó el asesino de su madre. Era un Chrysler LeBaron blanco. Sin embargo, Marlene Warren falleció 2 días después en el hospital. La policía empezó a investigar y poco después tenían a 2 sospechosos, pero debido a la poca información no se podían enjuiciar. Los vecinos dijeron que el payaso se retiró lentamente de la casa, llevaba una sonrisa sarcástica, se subió al auto y se marchó sin ninguna prisa. Años más tarde, todo quedó en el olvido. La policía no llegó a encontrar al sospechoso y ya se había salido con la suya, hasta que en 2017 todo dio un giro inesperado. En el 2017 se logró encontrar a esta persona sospechosa por medio de una prueba de ADN. La policía de Palm Beach logró identificar al payaso homicida de 1990, nada más y nada menos que una mujer de 54 años llamada Sheila Ken Warren. La evidencia de ADN obtenidas de las fibras del cabello de un automóvil de fuga y 2 cuentas de personal de la tienda de disfraces fueron lo que ayudó a encontrar a Ken, el supuesto payaso homicida que acabó con la vida a tiros de la primera esposa de su esposo, Marlene. Sheila fue arrestada en septiembre de 2017 sin incidentes por un cargo de asesinato en primer grado con uso de arma de fuego en el asesinato de Marlene en 1990. Sheila Ken Warren acabó con la vida de Marlene debido a sus celos. Sheila era la amante de Michael. 2 noches antes de que Marlene fuera fatalmente baleada, un cliente se presentó en una tienda de disfraces cercana y suplicó que le dejaran entrar al cerrar. Uno de los empleados en una lista de fotografías identificó al cliente como Sheila Ken, quien se rumoreaba en mayo de 1990 que tenía una aventura con el esposo de Marlene. El Chrysler LeBaron que conducía el payaso anónimo pertenecía a una de las empresas de alquiler de coches de Michael Warren, el cual
había sido robado 6 semanas antes. Michael Warren se negó a que él tuviera algo que ver con el homicidio de Marlene, pero fue enviado a prisión por 3 años por crimen organizado, y esto por manipular el cuentakilómetros de los coches y por robo. Sheila, de 56 años, esperará juicio en la cárcel, pues el juez le negó la libertad bajo fianza, al tiempo que le prohibió tener contacto con su hijo mayor, fruto del matrimonio de su esposo con la víctima. ¿Cuántos años después? ¿17? 20, no, Del 90 al 27, 2017, 27 años. 27 años después, Sí. por una prueba de ADN. La primera sorpresa es esa. La segunda es que haya sido una mujer. Sí. Hubiera pensado yo que la mayoría de los asesinos seriales son hombres. Ujú. Aunque esta no sé si cuenta como un asesino serial porque es el único crimen que se le está Achacando. Ajá, Sí. no sé si tenga más, ¿no? Pero lo del hijo y todo, o sea, esto es como para una serie de Netflix, por lo menos. Seguramente súper enredado. Sí, está muy enredada, ¿no? Muy policíaco. Sí, la verdad. O a lo mejor si no, si me lo platican o si lo veo como una película, digo, ay, qué fumado está esto, ¿no? Pero Sí. bueno, muchas veces la realidad es supera muchas veces a la ficción, ¿no? Sí, totalmente. Pues muy buenos los 4 hilos que nos contaste hoy. Diferentes todos, al final de cuentas, pero muy buenos. ¿Quieres repetir las cuentas de las personas para quien guste seguirlos? Sí, dame un segundo. La primera fue @hilosinteresan y termina con un 2, hilosinteresandos. La segunda es Isa Gedora, con J, Isa Gedora, @Isa Gedora. La tercera es @cronopiatw. Y el último es de @yenyaki1, se escribe con Y, Y-E-N, Yen, luego otra vez Y, Ya, Y-A, y luego Ki, como llave en inglés, Yenyaki1. Muy bien. De todas maneras, los vamos a poner en la portada del episodio. Sí. Para tanto el título del hilo como su autor, para que quien guste seguirlos, ¿no? Y pues creo que me toca despedirnos. Sí, sí. Digo, la verdad es que como lo hemos repetido en todos los episodios y lo dijo Miguel en el anterior, aunque sonemos medio repetitivos, pero no nos cansamos de darles nuestras redes sociales, sobre todo nuestro correo para que nos envíen sus historias. Es el Gmail, cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. Nuestro canal de YouTube para que le den seguir, campanita y estén pendientes de las notificaciones, Cazadores de Historias Podcast. El ex Twitter, @cazahistoriasp, en ex, antes Twitter. Y nuestra página de Facebook, que ahí es donde también tanto en Twitter como en ex como en Facebook, cada semana les vamos dando un adelanto a principios de semana del episodio, ¿no? De qué vamos a hablar como cada jueves, ¿no? Nuestra página es Cazadores de Historias Podcast. Y pues nada, donde nos estén escuchando también, muchas gracias. Denle también seguir para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y pues nada, Miguel, ¿algo más que quieras tú complementar? No, síganos enviando sus historias. Recuerden que mientras ustedes nos manden historias, este podcast sigue teniendo un sentido y podemos seguir platicando e interactuando con ustedes. Pues nada, muchas gracias a todos y nos estaremos escuchando la próxima semana, cada vez más cerca de Navidad y de fin de año. Esta vez se nos fue el 23 ya, prácticamente, y ya listos para el 24, ¿no? Así es. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.